¿Sabes que existe algo aún más devastador que el famoso contacto cero? Sí, ese silencio que tanto recomiendan puede doler, puede incomodar y hacer tambalear, pero hay algo que atraviesa directo el corazón de quien te perdió, algo que lo persigue de día y de noche sin que tú tengas que mover un dedo, sin que pronuncies una sola palabra. Y hoy quiero revelártelo, porque no solo puede convertirse en la mayor herida silenciosa para quien dejó escapar tu amor, sino también en tu liberación más grande, en tu renacimiento. El contacto cero es poderoso, no lo niego. Esa ausencia repentina, ese vacío donde antes había llamadas, mensajes, complicidad y compañía, genera impacto. Pero lo que pocos saben es que hay algo que va mucho más allá, algo que no requiere que ignores a nadie, que no necesita de un silencio forzado, ni de esa lucha interna entre querer escribir y contenerte. Es algo que ocurre de manera natural cuando entiendes una verdad profunda sobre las relaciones humanas. Tu poder no está en lo que retienes, sino en lo que eres capaz de soltar. Ese descubrimiento tiene un efecto demoledor, porque no solo hace que tu ex te extrañe, sino que cuestione cada decisión que tomó. Lo obliga a revivir cada momento contigo con una intensidad que nunca imaginó mientras estabais juntos. Y lo más poderoso de todo es que mientras esa fuerza invisible trabaja en su mente y en su corazón, tú atraviesas la transformación más profunda de tu vida. No es un castigo, no es venganza, es tu renacimiento. Pero antes de decirte exactamente de qué se trata, quiero que entiendas por qué el contacto cero, aunque efectivo, apenas roza la superficie de lo que realmente impacta a alguien que te perdió. Primera clave, la indiferencia activa. No hablo de bloquear ni desaparecer, hablo de algo más fuerte, más disruptivo. Ser indiferente mientras sigues viviendo con intensidad. El silencio puede confundirse con espera, con resentimiento, incluso con debilidad. Pero la indiferencia activa envía un mensaje imposible de evadir: tu vida sigue. Sonríes, disfrutas, avanzas, y ahí es cuando la herida se abre de verdad, porque él comprende que no es imprescindible. Mira la diferencia. Cuando aplicas contacto cero, tu ex puede pensar: está dolida, me extraña, seguro espera que yo dé el primer paso. Quizá está sufriendo en silencio. El silencio alimenta la esperanza porque deja espacio para la imaginación. Pero la indiferencia activa corta de raíz esa ilusión. Es cuando respondes con cordialidad si te lo encuentras, pero sin brillo en los ojos. Es cuando publicas una foto radiante, no para que la veas, sino porque genuinamente estás bien. Es cuando mencionas de forma casual tus nuevos planes, sin dramatismo, sin intención de herir, simplemente porque es tu nueva realidad. Y eso duele más que cualquier reproche. Porque cuando alguien te grita, cuando te ignora o te bloquea, todavía eres importante, sigues siendo el centro de sus emociones, aunque sean negativas. Pero cuando alguien te trata con la misma naturalidad con la que trata a un desconocido, entonces se revela la verdad. Perdió su lugar especial en tu vida. Esa es la indiferencia que desarma. Y lo más impactante es que no viene del resentimiento, sino de la abundancia. No los tratas con frialdad porque te hicieron daño, sino porque tu vida está tan llena de experiencias, personas y proyectos que ellos se convirtieron en apenas una nota al pie en la historia de tu existencia. Segunda clave, la felicidad sin testigo. El contacto cero deja preguntas, sí, pero también puede alimentar fantasías. Quizás aún piensa en mí. En cambio, la felicidad sin testigo destruye cualquier ilusión, porque deja claro que no solo lo olvidaste, sino que nunca fue el centro de tu mundo. Durante la relación seguramente compartían cada logro, cada instante especial, cada canción, cada proyecto. La felicidad era un espectáculo compartido. Pero cuando tu ex descubre que ahora eres feliz en silencio, sin necesitar espectadores ni validación, algo se quiebra dentro de él. Es cuando se entera, por casualidad, de que tomaste ese viaje que antes soñaban juntos, pero ahora lo hiciste sola y lo disfrutaste aún más. Es cuando ve que aprendiste esa habilidad que siempre posponías, o que te atreviste a ese cambio que antes dejabas para cuando fuera el momento correcto. Y lo más doloroso es que entiende que nunca fue el combustible de tu alegría, solo un acompañante pasajero en una fiesta que tú ya sabías organizar sola. Esa felicidad sin testigo es la evidencia más pura de que tu centro está en ti, no en nadie más. Tercera clave, la transformación visible. El silencio congela, pero la transformación quema. Nada hiere más que ver a la persona que dejaste convertirse en alguien más fuerte, más atractivo, más libre. Porque no se trata solo de extrañar a alguien que se fue, se trata de darse cuenta de que esa persona ya no existe, que la versión que dejaste atrás
evolucionó en alguien mejor, alguien que no volverá a necesitarte. Tu ex puede intentar buscar a la persona que conocía, aquella más vulnerable, aquella que dependía, aquella que necesitaba, pero ya no está. Y ese golpe es demoledor, porque no solo pierden lo que tenían, también pierden la oportunidad de conocer a la nueva versión de ti, la más auténtica, la más poderosa. Esa transformación no es teatro, no es para herir. Sucede porque el dolor bien procesado no destruye, transforma. Cuarta clave, la paz inexplicable. El contacto cero puede sonar a castigo, pero la paz verdadera no se puede fingir. Cuando tu ex te ve y percibe calma, serenidad, certeza, cuando escucha en tu voz la claridad de alguien que entendió que lo mejor que te pasó fue haber cerrado ese ciclo, algo se rompe en su interior, porque quizá esperaba encontrarte destrozada y en su lugar encuentra a alguien más entera que nunca. La paz que duele no es la resignación del que se rinde, sino la serenidad de quien aprendió a amar su propia compañía. Y esa energía es inimitable. Puedes fingir indiferencia, puedes fingir sonrisas, pero no puedes falsificar la paz interior. Quinta clave, la presencia de tu ausencia. El silencio termina cuando decides romperlo, pero la huella que dejaste, esa ausencia, con forma específica, permanece para siempre. La manera en que amaste, los detalles, las risas, la complicidad, todo eso se convierte en una marca imposible de borrar. Pueden buscar reemplazos, pueden llenar su vida con ruido, pero nada será igual, porque lo que perdiste eres tú, y tú eres irrepetible. Sí, ahí está la verdad. El contacto cero es apenas una estrategia. Lo que verdaderamente hiere no es tu silencio, es tu vida reconstruida, plena, abundante, feliz sin esa persona. Eso no es venganza, eso es libertad. Y cuando eliges esa libertad, no hay vacío ni ausencia que pueda compararse con la fuerza de tu renacimiento. ¿Quieres que en los próximos guiones mantenga esta misma estructura en claves para hacerlos más largos y profundos? ¿O prefieres que lo expanda como una narración corrida más estilo novela, pero con la misma intensidad? ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuál es el instante exacto en que alguien comienza a comprender que te ha perdido de verdad? No es cuando te alejas un par de días, tampoco cuando discutes o cuando bloqueas sus llamadas. El verdadero golpe no ocurre en medio del drama, sino en el silencio sereno de tu transformación. Esa calma que no busca herir, esa naturalidad con la que sigues tu vida, es lo que más lo confronta. Porque lo que realmente deja huella no es lo que dices ni lo que callas, sino la manera en que sin proponértelo tu presencia cambia y tu ausencia se convierte en un espejo imposible de ignorar. Durante mucho tiempo tal vez pensó que tenía asegurado un lugar en tu mundo. Incluso en las peleas o en las pausas sabía que había un hilo invisible que lo unía a ti. Pero llega un día en el que ese hilo se rompe, no porque lo cortes en un acto de rebeldía, sino porque ya no lo necesitas. Y ese es el momento en que la verdad se vuelve insoportable. Ya no eres la misma. No espera encontrarte indiferente, espera encontrarte herida. Lo que nunca imagina es verte florecer. Lo que más desconcierta a quien te pierde no es tu silencio, sino tu transformación silenciosa. Esa seguridad con la que hablas, la manera en que tus pasos suenan más firmes, la sonrisa que nace sin esfuerzo. Todo en ti grita que seguiste adelante, que tu vida no quedó congelada, que el tiempo lejos de quebrarte te dio alas. Y ahí surge su tormenta interna, porque mientras esperaba que te quedaras anclada en la nostalgia, lo que descubre es que ya volaste hacia otra versión de ti, más libre, más auténtica, más poderosa. Es entonces cuando aparecen las preguntas que lo persiguen sin descanso. ¿En qué momento cambió? ¿Cómo puede estar tan tranquila sin mí? ¿Qué pasó con esa dependencia que me hacía sentir tan seguro? No entiende que lo que llamaba dependencia era en realidad una etapa de tu crecimiento y que el dolor que viviste se transformó en la fuerza que hoy lo deja sin respuestas. Esa confusión se convierte en su peor castigo, porque mientras busca explicación a tu calma se da cuenta de que la explicación es sencilla. Aprendiste a estar contigo misma. El contraste es brutal. Cuando alguien te bloquea, cuando alguien se enoja, cuando alguien hace un berrinche, todavía hay un resquicio de importancia. El conflicto sigue girando en torno a ti, pero cuando la emoción desaparece y lo que queda es una cordialidad distante, un trato amable pero frío, ahí es donde empieza el verdadero duelo, porque ya no eres el centro de nada, ya no estás luchando, ni esperando ni rogando, estás simplemente viviendo,
La psicología lo explica de una manera muy clara. El cerebro humano reacciona con mayor intensidad ante las pérdidas que no puede comprender. Si alguien grita y se va, puedes armar un relato: se enfadó, me odia, está dolida. Pero cuando alguien se va en paz, cuando sonríe y sigue su vida como si nada hubiera pasado, la mente no tiene dónde refugiarse. Y entonces lo único que queda es el vacío. Ese vacío se llena con recuerdos, con dudas, con la sensación permanente de que dejó escapar algo valioso que no podrá recuperar jamás. Lo más devastador es que tú no lo haces para lastimarlo. No hay estrategia en tu calma, no hay manipulación en tu indiferencia. Hay simplemente una vida que sigue su curso, un corazón que aprendió a no depender y una mente que entendió que el verdadero poder no está en retener, sino en soltar. Esa naturalidad es lo que más duele, porque no ofrece resistencia, y lo que no ofrece resistencia es imposible de combatir. Con el tiempo se da cuenta de algo que jamás habría imaginado. No extraña solo a la persona que fuiste, extraña la versión de sí mismo que era contigo, porque todos, de una u otra manera, nos convertimos en espejos de quienes amamos. Tú despertaste en él facetas que no sabía que tenía. Lo inspiraste a ver la vida de otra manera. Le mostraste formas de amar, de reír, de sentir. Y cuando te pierde, no solo pierde a una persona, pierde también esa parte de sí mismo que solo emergía a tu lado. Y esa pérdida es la más difícil de aceptar. La ironía es que, mientras él lidia con esa ausencia que no entiende, tú descubres la presencia más importante, la tuya. Esa paz inexplicable que llega cuando comprendes que tu valor no depende de nadie, que tu alegría no necesita testigos, que tu vida tiene sentido más allá de cualquier relación. Y ahí está la verdadera victoria, no sobre él, sino sobre ti misma, porque la transformación no la haces para que se arrepienta, la haces porque era el camino inevitable hacia tu plenitud. Y entonces todo cambia. El recuerdo que tiene de ti ya no coincide con la persona en la que te has convertido. La nostalgia lo persigue porque no puede recuperar ni el pasado ni el presente. Tú sigues adelante con una fuerza renovada y él se queda atrapado en una imagen que ya no existe. Ese desajuste entre lo que recuerda y lo que eres es lo que lo atormenta más que cualquier contacto cero. Porque mientras el silencio se puede romper, tu evolución es irreversible. Lo que más duele no es que lo ignores, ni que lo bloquees, ni que desaparezcas. Lo que más duele es ver que ya no lo necesitas, que tu vida brilla sin él, que la herida se convirtió en cicatriz y que esa cicatriz ahora es tu emblema de poder. Eso no es venganza, es libertad. Y la libertad, cuando es auténtica, se siente, se irradia y se contagia. El final de una relación no es el final de ti, es el inicio de una historia donde por primera vez eres la protagonista absoluta, y ese descubrimiento, créeme, es lo que más pesa en quien pensó que siempre tendría un lugar en tu escenario. Porque la función sigue, el telón se levanta, la música comienza, pero él ya no forma parte de la obra. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que lo más doloroso para alguien que te pierde no es tu silencio, ni siquiera tu ausencia inmediata, sino la certeza de que ya no lo estás esperando? Esa certeza no se anuncia, no se grita, no necesita demostraciones, simplemente se percibe. Es la calma en tu mirada, la tranquilidad en tus gestos, la manera en que hablas de tu vida sin necesidad de incluirlo en tus planes. Esa sensación que él recibe, aunque no quieras transmitirla, es lo que lo confronta con la verdad más dura. Ya no forma parte de tu universo emocional. Al principio, después de la ruptura, quizás él se convenció de que era cuestión de tiempo, que tarde o temprano volverías, que la nostalgia te arrastraría de nuevo hacia sus brazos. Incluso puede que se sintiera seguro imaginando que tu vida giraría en torno a ese vacío que dejó. Pero el tiempo juega de otra manera cuando realmente sanas, porque mientras él espera tu regreso, tú comienzas a escribir un capítulo nuevo. Y la paradoja más dura para él es que cuanto más avanza el reloj, más te alejas, no físicamente, sino emocionalmente. Lo que hiere profundamente no es que no contestes sus mensajes, sino que ya no estás pendiente de recibirlos. No es que no lo busques, sino que ya no lo recuerdas con la misma intensidad. Porque lo que mata la esperanza de alguien que te perdió no es la distancia, sino tu indiferencia sincera. Y aquí está el detalle. La indiferencia sincera no se finge, no se actúa. Llega cuando has aprendido a vivir de otra forma.
cuando has descubierto que tu mundo es mucho más amplio de lo que creías. Él puede intentar convencerte de que fue solo un tropiezo. Puede tratar de recuperar la cercanía con un gesto amable, con un recuerdo compartido, con un intento de acercamiento disfrazado de casualidad. Pero lo que encuentra ya no es la misma persona. Es alguien que sonríe sí, pero con distancia, que responde sí, pero con calma, que escucha pero ya no vibra de la misma manera. Y esa diferencia, ese contraste entre lo que fuiste y lo que ahora eres, es la daga que más se clava. Porque mientras él esperaba encontrarse con la mujer vulnerable, con la que aún necesitaba explicaciones, con la que no podía soltar, se topa con una versión de ti más segura, más centrada, más consciente de su propio valor. Y lo más devastador es que esa transformación no ocurrió a pesar de él, sino gracias a su ausencia. El dolor que pensó que te derrumbaría fue justamente lo que te dio la fuerza para levantarte. Y ahí aparece su mayor dilema: si regresa ya no encontrará lo mismo. Si no regresa se queda con la sombra de lo que perdió. La mente humana es extraña. Lo que más persigue no es lo que posee, sino lo que ya no puede tener. Y cuando percibe que tu mundo sigue brillando sin él, cuando entiende que no eres un personaje esperando en pausa, sino la protagonista absoluta de tu historia, comienza a experimentar un vacío imposible de llenar. Porque no se trata solo de extrañarte, sino de aceptar que la persona que conoció ya no está, que la versión de ti que dependía, que se aferraba, desapareció, y que en su lugar hay alguien más fuerte, más completo, más libre. Lo más curioso de todo es que tú no lo planeaste. No te levantaste un día diciendo: voy a demostrarle que puedo sin él. No, tu transformación fue más honesta. Fue el resultado de noches largas, de lágrimas necesarias, de conversaciones contigo misma, de aprendizajes que no se logran en un solo día. Fue un proceso silencioso, casi invisible, que poco a poco fue reconstruyendo tu centro. Y cuando menos lo esperabas, ya estabas ahí de pie, con la frente en alto, consciente de que nunca necesitaste tanto como pensabas. Ese despertar no es un espectáculo. No necesitas que él lo vea, ni que lo reconozca, ni que lo aplauda. Y justamente esa autenticidad es lo que más lo desarma. Porque si hubieras cambiado para demostrarle algo, él podía calmarse diciendo: lo hace por mí, en el fondo aún me necesita. Pero cuando descubre que lo haces por ti, que tu bienestar no lo incluye, que tu sonrisa nace sin testigos, entonces entiende que la puerta se cerró de verdad. Y es ahí cuando empieza a vivir lo que tú ya superaste, el torbellino de preguntas, las dudas, la ansiedad. Porque mientras tú encuentras paz en tu presente, él empieza a quedar atrapado en un pasado que no puede recuperar. Esa es la paradoja de quien pierde a alguien valioso. Mientras cree que tiene tiempo, el tiempo es lo que lo deja sin opciones. La verdad es simple y contundente: lo que más duele no es tu silencio, ni tu ausencia, ni siquiera tu transformación. Lo que más duele es tu libertad. Esa libertad con la que caminas, con la que eliges, con la que construyes una vida que no necesita permiso ni compañía para brillar. Y esa libertad no se negocia, no se detiene y sobre todo no se olvida. Porque al final la herida más profunda no es que no estés, es que ya no lo esperes. Y cuando alguien comprende eso, ya no queda nada más que aceptar la realidad. El lugar que ocupaba en tu vida ya no existe. Y esa es la ausencia que más pesa, la que no se puede llenar con nadie más, la que se convierte en un eco constante que lo seguirá recordando lo que perdió mientras tú sigues avanzando hacia lo que realmente mereces. ¿Sabes cuál es la señal más clara de que tu historia con alguien terminó de verdad? No es cuando bloqueas, ni cuando discutes, ni cuando gritas que todo se acabó. Tampoco es cuando aplicas el silencio como estrategia. La señal más clara llega en un instante mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profundo, cuando ya no te duele. Y ese día, casi sin darte cuenta, descubres que ya no piensas en él al despertar, que sus mensajes ya no los esperas, que su nombre dejó de pesar en tu pecho. Y esa ligereza, esa calma, es el golpe más fuerte para quien alguna vez se creyó imprescindible en tu vida. Porque al final no duele el silencio, duele la indiferencia verdadera, la que nace de haber sanado. Al principio
Tras la ruptura es normal que ambas partes entren en un juego de expectativas. Él espera que vuelvas, que la costumbre te arrastre, que la nostalgia sea más fuerte que tu dignidad. Y quizá en algún momento tú también lo pensaste. Seguro me busca, seguro se da cuenta de lo que perdió. Pero llega un punto en que el tiempo se convierte en un maestro implacable, porque mientras uno espera, el otro se transforma. Mientras él imagina que aún ocupaba el centro de tu vida, tú descubres que tu vida nunca giró en torno a él, sino en torno a ti misma. Ese despertar es devastador para quien te perdió porque rompe todas sus narrativas internas. No puedes decir que lo ignoras, porque ya no hay rabia en ti. No puede decir que lo amas, porque ya no hay expectativa. No puede siquiera consolarse pensando que sufres en silencio, porque lo que irradias es plenitud. Y la plenitud no se finge. Imagina la escena, se cruzan de manera casual. Él espera señales, un gesto, una chispa, cualquier rastro de lo que fueron. Y lo que encuentra es educación, cordialidad, una sonrisa tranquila que no esconde nada. Esa naturalidad es la que lo confronta más que cualquier indiferencia forzada. Porque si aún sintieras algo, se notaría. El dolor se nota, la rabia se nota, la esperanza se nota. Pero la paz también se nota. Y esa paz es imposible de discutir. Aquí es donde ocurre el verdadero terremoto emocional, cuando entiende que ya no ocupa espacio en tu presente, porque mientras él sigue atrapado en recuerdos, tú estás ocupada viviendo nuevas experiencias, creando nuevas memorias, disfrutando tu propio camino. No se trata de publicar tu felicidad, de exhibirla para que la vea, se trata de vivirla. Y cuando esa felicidad es auténtica, aunque no la muestres, se filtra. Se siente en cómo hablas, en cómo te mueves, en cómo respiras. La psicología lo explica con claridad. La pérdida más difícil de procesar no es la que se grita, sino la que se asume en silencio. Cuando alguien se va con drama, puedes odiarlo, justificar, crear una narrativa de víctima y villano. Pero cuando alguien se va en calma, cuando alguien simplemente sigue adelante y ya no vuelve, lo que queda es un vacío sin explicación. Y la mente humana no soporta los vacíos. Los llena con preguntas, con fantasías, con obsesiones. Esa es la trampa. Por eso lo que realmente duele no es que no lo llames, sino que ya no necesites llamarlo. No es que no lo busques, sino que ni siquiera pienses en buscarlo. Lo que lo desarma no es tu ausencia física, sino tu ausencia emocional. Porque tu vida ya no tiene huecos que él deba llenar. Y esa autonomía es el espejo que más lo confronta. Mientras tú aprendiste a sostenerte en ti misma, él sigue buscando afuera lo que no encuentra adentro. Lo más curioso es que tu transformación no fue para él. Nunca se trató de enviarle un mensaje oculto. Fue para ti, para tu crecimiento, para tu libertad. Y esa autenticidad es lo que hace que todo su mundo se tambalee. Porque si hubieras cambiado para demostrarle algo, él podría pensar, en el fondo todo esto es por mí. Pero cuando descubre que no se trata de él, que simplemente decidiste ser feliz, entonces comprende que el ciclo está cerrado para siempre. Y aquí está la paradoja más dura: mientras él comienza a extrañar, tú comienzas a olvidar. Mientras él busca señales de lo que fueron, tú abrazas con entusiasmo lo que eres ahora. Mientras él revive una y otra vez la historia pasada, tú escribes capítulos nuevos sin mirar atrás. Esa diferencia en los tiempos es lo que convierte tu transformación en una herida permanente para él. Porque sabe que si intentara regresar ya no encontraría a la misma persona. Encontraría una versión de ti que aprendió a no necesitarlo. Esa es la verdadera liberación, no cuando lo bloqueas, no cuando lo castigas con silencio, sino cuando descubres que ya no tiene poder sobre tu paz, que lo que haga o deje de hacer no altera tu centro. Y esa fortaleza no se construye de un día para otro. Nace de haberte sostenido en tus momentos más oscuros, de haber llorado lo que necesitabas llorar, de haberte elegido a ti misma una y otra vez hasta que entendiste que tu vida tiene sentido más allá de cualquier relación. Lo que más duele no es tu distancia, sino tu renacimiento. Esa nueva versión tuya que ya no necesita validación, que ya no busca aprobación, que ya no espera nada. Esa versión que sonríe por sí misma, que se emociona con sus propios logros, que camina ligera porque no carga fantasmas. Esa versión que, al mirarse al espejo, ya no ve a alguien esperando amor, sino a alguien que lo encontró en el lugar más poderoso, en sí misma. Y es ahí cuando todo queda claro. Lo que más marca a quien te perdió no es tu silencio, es tu vida misma. Tu vida plena, abundante, auténtica. Tu vida que sigue adelante sin él.
porque al final no existe mayor ausencia que la de alguien que supo estar, que dejó huella y que decidió no volver. Y esa, créeme, es la lección más dura. No siempre se trata de perder a alguien, sino de darse cuenta de que alguien decidió ganarse a sí mismo. Hay algo que muy pocos se atreven a reconocer. Lo que más hiere a quien te pierde no es la ausencia inmediata, ni el silencio impuesto, ni siquiera el contacto cero. Lo que verdaderamente lo confronta es verte en paz. Esa paz que no se puede fingir, que no se compra, que no depende de nadie más. Esa calma silenciosa que irradia desde lo más profundo de ti y que convierte todo lo vivido en un recuerdo distante, sin amargura, sin rencor, sin necesidad de volver atrás. Porque piensa en esto, el enojo todavía es un vínculo, la tristeza todavía es un puente, incluso el rencor mantiene viva una conexión. Pero la paz es el cierre definitivo, es la prueba de que ya no hay lucha interna, de que el duelo terminó, de que no queda nada pendiente. Y cuando él se enfrenta a esa serenidad, comprende que su papel en tu vida se desvaneció para siempre. Al principio quizá imaginaba encontrarte quebrada, vulnerable, atrapada en los recuerdos. Tal vez pensó que su ausencia sería un terremoto capaz de derrumbar tus cimientos. Y durante un tiempo, incluso pudo sentirse seguro de que tarde o temprano volverías. Pero lo inesperado ocurre. El dolor que parecía insoportable comienza a transformarse en aprendizaje, y ese aprendizaje se convierte en fuerza. La tormenta que debía destruirte se convierte en la que limpia tu horizonte. Y un día, sin previo aviso, amanece la calma. No es la calma fingida de quien aparenta estar bien para impresionar. No es la máscara que se coloca para provocar arrepentimiento. Es la calma real, la que llega después de haber llorado lo necesario, de haber perdonado lo suficiente, de haberte reconciliado contigo misma. Es esa serenidad que se nota en tu forma de hablar, en tu manera de mirar, en el ritmo de tu respiración, y esa energía es inconfundible. Lo paradójico es que esa paz que para ti representa sanación, para él se convierte en condena, porque mientras esperaba señales de nostalgia, encuentra en ti plenitud. Mientras esperaba un rastro de necesidad, descubre libertad. Y esa diferencia es lo que lo desarma, porque no puede justificarla ni encasillarla en ningún relato. La única explicación es la que más duele, que seguiste adelante. Cuando alguien te ve serena, cuando percibe que ya no reaccionas, que ya no te alteras, que ya no esperas nada, se enfrenta a un vacío imposible de llenar. El silencio se puede interpretar, la distancia se puede cuestionar, incluso la indiferencia se puede combatir con estrategias. Pero la paz no tiene fisuras, la paz es inatacable. Y por eso es tan devastadora, porque no ofrece un punto de entrada, no deja espacio para el conflicto, no abre ninguna puerta para el regreso. Es ahí donde nace su tormenta, porque mientras tú caminas ligera, él comienza a cargar con lo que nunca quiso enfrentar, la certeza de que ya no forma parte de tu mundo. Y lo que lo atormenta no es solo perderte, sino darse cuenta de que tu felicidad no dependía de él, que tu vida siguió adelante sin pedir permiso, que tu plenitud no necesitó de su presencia. La psicología nos recuerda que el cerebro humano procesa peor lo que no tiene explicación clara. Cuando alguien se va con rabia, con drama o con reproches, es fácil crear un relato: se fue porque estaba enojada, aún siente algo, aún me piensa. Pero cuando alguien se va con calma, cuando simplemente fluye en otra dirección y vive en paz, no queda nada que interpretar, solo queda aceptar. Y aceptar que perdiste algo irreemplazable es lo más duro que puede experimentar la mente. Lo más curioso es que esa paz tuya no nació para herirlo, no fue una estrategia de venganza, fue el resultado natural de un viaje interno, de noches solitarias, donde aprendiste a sostenerte, de días en que elegiste avanzar aunque doliera, de pequeñas decisiones que te recordaron que tu vida te pertenece. Esa autenticidad es lo que hace que tu serenidad sea tan poderosa, porque no la fabricaste para él, la descubriste para ti. Y es aquí donde ocurre la paradoja final. Lo que para ti es sanación, para él es ausencia irreversible. Lo que para ti es libertad, para él es condena. Lo que para ti es un renacimiento, para él es una pérdida que no puede revertir. Porque entiende que no solo perdió a la persona que conoció, perdió también la oportunidad de acompañar a la versión más fuerte, más auténtica y más plena de ti. Al final, lo que más duele no es tu silencio ni tu distancia.
Lo que más duele es tu paz, porque la paz verdadera no se rompe, no se negocia, no se compra. Una vez que la encuentras, ya no hay vuelta atrás. Y quien te perdió lo sabe, ya no podrá desordenar lo que tú pusiste en equilibrio. Ya no podrá alterar la calma que construiste. Ya no podrá recuperar un lugar en un corazón que aprendió a descansar en sí mismo. Esa es tu victoria más grande y su derrota más silenciosa. No gritaste, no castigaste, no manipulaste. Simplemente aprendiste a estar bien. Y ese estar bien es el mensaje más contundente que alguien puede recibir. Que tu mundo no se detuvo, que tu historia sigue y que él ya no forma parte de ella. Hay algo que la mayoría no entiende después de una ruptura. Lo que más golpea no es ver cómo alguien desaparece de tu vida, sino descubrir que esa persona aprendió a ser plena sin ti. La plenitud auténtica, esa que no se exhibe en redes, que no necesita testigos ni aplausos, es la herida más profunda que puede dejar quien se va. Porque cuando alguien brilla para que lo veas, aún existe un lazo. Pero cuando alguien brilla sin importar si lo ves o no, ahí es cuando entiendes que ya no tienes lugar en su mundo. Al inicio de cualquier separación suele haber una especie de juego invisible. Uno espera señales, miradas, publicaciones indirectas, cualquier cosa que indique que todavía está presente, aunque sea en la forma del dolor. Y muchas veces, en los primeros días eso ocurre, fotos calculadas, frases ambiguas, gestos que esconden nostalgia. Pero la plenitud de verdad no nace de ahí. Llega después, cuando la persona que fue herida decide ocuparse de sí misma, reconstruirse, mirar hacia adentro. Y cuando esa plenitud aparece, no necesita espectadores. Ese es el momento que más desconcierta a quien te perdió. Porque mientras él esperaba que siguieras orbitando a su alrededor, aunque fuera en silencio, descubre que ya no giras en torno a nada más que a tu propia vida. Tus planes ya no incluyen esperarlo, tus emociones ya no dependen de sus reacciones, tus días ya no giran en torno a lo que haga o deje de hacer. Y lo más duro para él es que tu alegría ya no necesita escenario. Existe incluso en lo cotidiano, en lo más simple. Piensa en lo devastador que es encontrarse con esa versión tuya, la que sonríe caminando sola por la calle, la que se entusiasma con un nuevo proyecto, la que ríe a carcajadas en una reunión, sin sentir la necesidad de demostrarle nada a nadie. Esa autenticidad lo confronta, porque derrumba cualquier esperanza secreta de que en el fondo lo sigues esperando. No puede engañarse. La plenitud no se puede fingir. Y aquí aparece la diferencia crucial. La felicidad forzada busca testigos. La plenitud auténtica no. Cuando alguien se esfuerza por aparentar, tarde o temprano se nota publicaciones constantes, frases exageradas, gestos que suenan a teatro. Pero cuando alguien está realmente bien, no siente necesidad de anunciarlo. Y es precisamente esa naturalidad la que más desarma. Porque mientras él sigue pendiente de señales externas, tú ya no envías ninguna. Tu vida habla por sí sola. Psicología nos muestra que la mente humana tolera mejor la confrontación directa que el vacío inexplicable. Si alguien te grita, si alguien se queja, si alguien te reprocha, puedes responder, justificar, discutir. Pero cuando alguien está en calma y pleno, cuando ya no hay rastro de necesidad, lo único que queda es enfrentarse a un muro impenetrable, la aceptación. Y aceptar que ya no eres indispensable en la vida de alguien es uno de los duelos más difíciles de transitar. Lo que más hiere no es que no lo busques, sino que no necesites hacerlo. No es que no lo extrañes, sino que tu vida ya está llena sin él. Y lo más doloroso de todo es que esa plenitud no nació a pesar de la ruptura, sino gracias a ella. Porque la herida, al ser enfrentada, te obligó a mirar hacia adentro, a sanar, a descubrirte. Y esa versión de ti que surgió del dolor es más fuerte, más auténtica y más completa que la que existía antes. Él, en cambio, se queda atrapado en una paradoja imposible. Sigue buscando en otras personas lo que perdió contigo, sigue intentando llenar vacíos con compañía, sigue creyendo que la plenitud se construye fuera. Y mientras tanto ve cómo tú la encontraste adentro. Esa diferencia en los caminos es lo que lo atormenta, porque refleja lo que él aún no ha logrado. Lo más curioso es que no hay reproche en tu plenitud. No hay rabia, no hay deseo de venganza. Simplemente estás en paz. Y esa paz, esa calma silenciosa, esa ligereza con la que habitas tu vida, es lo que lo persigue más que cualquier contacto cero.
porque el contacto cero se puede interpretar como estrategia, pero la plenitud auténtica no deja margen de duda, es real, es irreversible y no depende de él. Imagina la escena, se entera de que viajaste sola, que cumpliste un sueño que antes compartían en palabras, que lograste algo que pospusiste durante la relación. No porque quisieras demostrar nada, sino porque era tu momento. Esa noticia lo atraviesa como un relámpago, porque comprende que no solo seguiste adelante, sino que floreciste. Y esa imagen se le queda grabada, la mujer que un día dependía, ahora vuela más alto que nunca. Al final, lo que más duele no es que ya no estés, sino que estés mejor sin él. Porque cuando alguien comprende que su ausencia no solo no te destruyó, sino que te liberó, lo que siente no es solo pérdida, es irrelevancia. Y ese es el golpe más fuerte que puede recibir el ego de cualquiera, descubrir que no eras indispensable. Esa es tu victoria silenciosa, la más contundente. No buscaste herirlo, no buscaste vengarte, solo elegiste crecer. Y ese crecimiento, esa plenitud auténtica que no necesita ser mostrada para ser real, se convierte en el recuerdo más imborrable para quien te perdió. Porque mientras tú vives ligera, él carga con la certeza de que dejó escapar a alguien que aprendió a ser feliz de la manera más poderosa consigo misma. Hay algo que nadie te advierte cuando cierras una etapa amorosa. Lo que más deja sin aliento a quien te perdió no es tu silencio ni tu ausencia inmediata, sino tu metamorfosis. Esa transformación silenciosa y visible que ocurre cuando decides tomar el dolor y convertirlo en poder. Porque lo que más desarma no es extrañar lo que tenías, sino comprender que esa persona que conoció ya no existe. Durante la relación, él se acostumbró a una versión de ti. Conocía tus inseguridades, tus dudas, tus miedos. Sabía qué palabras te hacían ceder, qué gestos te desarmaban, qué temores te paralizaban, y en cierto modo se sentía seguro porque pensaba que esa versión siempre estaría ahí, disponible, esperando, dispuesta a sostener lo insostenible con tal de no perderlo. Pero la vida no funciona así. El dolor, cuando se procesa de verdad, no te devuelve a tu punto de partida, te empuja a un lugar nuevo. Esa es la metamorfosis, no un cambio superficial, no un maquillaje para impresionar, sino una revolución interna que se refleja en todo. En tu manera de caminar, en la firmeza de tu voz, en cómo sostienes la mirada sin miedo, en las decisiones que antes te costaban y ahora tomas con naturalidad. Esa es la escena que lo desarma, verte convertida en alguien que jamás habría imaginado. Imagina su desconcierto cuando se da cuenta de que la mujer vulnerable que dejó atrás dio paso a una mujer consciente de su valor, que la persona que antes dudaba en poner límites ahora los establece con serenidad, que aquella que buscaba aprobación ahora elige desde su propia certeza. Lo que pensó que era una pérdida temporal se transforma en una pérdida definitiva, porque entiende que la versión de ti que conoció desapareció. Lo más duro es que tu evolución no nació de él, sino de ti. Su partida fue apenas la chispa que encendió un proceso inevitable. Y aquí ocurre la paradoja más dolorosa. Mientras él esperaba que tu mundo se congelara, lo que ocurrió fue todo lo contrario, floreciste. Y florecer significa que ya no puede volver al mismo lugar, porque ese lugar ya no existe. La psicología lo explica con claridad. El cambio verdadero ocurre cuando la mente atraviesa una disonancia tan grande que no tiene más remedio que reconstruirse. La ruptura, con todo su dolor, se convirtió en el detonante de esa reconstrucción. Y tú elegiste hacerlo desde la fortaleza. Esa elección lo hiere más que cualquier ausencia, porque significa que no solo lo superaste, sino que te superaste a ti misma. Lo más devastador para él no es perderte, sino perder la oportunidad de conocer a tu nueva versión, porque cada transformación implica un renacer, y ese renacer trae consigo una energía distinta, una plenitud distinta, un brillo que antes no estaba. Y cuando alguien sabe que ya no tiene acceso a eso, la nostalgia se multiplica. No extraña solo lo que eras, extraña también lo que podrías haber sido a su lado, pero que solo floreció en su ausencia. Y mientras tanto, tú descubres algo aún más poderoso, que tu metamorfosis no necesita espectadores, que no lo hiciste para demostrar nada, que no lo hiciste para provocar arrepentimiento, lo hiciste porque era tu camino, porque dentro de ti había una versión dormida, esperando el momento de salir, y cuando ese momento llegó, ya no hubo vuelta atrás.
Esa es la verdadera herida que dejas, no que te hayas ido, sino que te hayas convertido en alguien mejor después de irte. Porque el silencio se rompe, la ausencia se llena, pero la transformación es irreversible. Y él lo sabe, ya no podrá tenerte de vuelta, porque la mujer que conoció ya no existe, y lo que eres ahora no necesita de él. Lo más interesante es que esa metamorfosis no solo se nota en los grandes cambios, sino también en los detalles más pequeños, en la forma en que ahora eliges tu ropa para ti y no para agradar, en cómo disfrutas tu tiempo a solas sin sentir vacío, en cómo tu círculo de amistades refleja lo que realmente eres y no lo que intentabas encajar, en cómo sonríes al recordar el pasado, no con dolor sino con gratitud por lo que aprendiste. Y es ahí donde él se enfrenta a su mayor condena, comprender que fue precisamente su ausencia la que te permitió ser quien eres hoy, que lo que pensó que te derrumbaría en realidad te liberó, que al dejarte no te rompió, te transformó. Y esa realización no lo abandona, porque se convierte en un recordatorio constante de que subestimó tu capacidad de renacer. Lo que más duele no es que hayas cambiado, sino que hayas cambiado para mejor. Que ya no seas la misma mujer que dependía, sino alguien más fuerte, más luminosa, más auténtica. Que tu metamorfosis no sea un acto temporal, sino un estado permanente. Eso es lo que deja la herida más profunda, saber que tu nueva versión es inalcanzable para él. Y así, la vida le enseña una lección que nunca olvidará. Cuando pierdes a alguien que decide transformarse, no solo pierdes a la persona que conocías, pierdes también la posibilidad de acompañar a la persona extraordinaria en la que se convirtió sin ti. El tiempo, ese juez silencioso que no se detiene por nadie, que no concede treguas y que tarde o temprano revela verdades que en un inicio no queremos ver. Al comienzo de una ruptura, él suele sentirse confiado. Piensa que lo que tenían era demasiado fuerte para desvanecerse con rapidez. Se dice a sí mismo, es cuestión de días, semanas quizás, y ella volverá. La nostalgia la arrastrará de regreso. Yo siempre he sido importante en su vida, no puede olvidarlo de un momento a otro. Y en efecto, los primeros días el dolor pesa, la ausencia arde, la mente se aferra a los recuerdos. Pero lo que él no comprende es que el tiempo no siempre juega en contra. El tiempo, si lo sabes usar, se convierte en un aliado. Porque mientras él espera señales, tú eliges sanar. Mientras él confía en la inercia de la costumbre, tú comienzas a escribir una nueva historia contigo misma. Y ahí empieza a girar el reloj en direcciones opuestas. Él queda atrapado en lo que fue y tú avanzas hacia lo que serás. El tiempo es un maestro implacable porque revela quién decide crecer y quién decide estancarse. Al principio puede que ambos sufran. Pero mientras tú lloras lo necesario, buscas respuestas y trabajas en reconstruirte, él se aferra a la idea de que todo volverá a ser igual. Y esa diferencia es crucial, porque lo que se espera sin esfuerzo se pudre, mientras que lo que se trabaja desde adentro florece. Un día, sin previo aviso, empiezan a ocurrir los cambios. Te miras al espejo y no reconoces a la mujer agotada de hace unos meses. Tus pasos suenan distintos, más firmes. Tus palabras tienen otra cadencia, más seguras. Tu energía ya no vibra en la frecuencia del dolor, sino en la del renacimiento. Y mientras tú experimentas esa transformación silenciosa, él descubre con horror que el tiempo, en lugar de acercarte, te alejó aún más. Lo más doloroso para él no es que pasen los días sin contacto, sino que cada día que pasa juega a tu favor. Cada semana que soportas sin buscarlo, fortalece tu independencia. Cada mes que eliges invertir en ti misma, marca un abismo mayor entre su expectativa y tu realidad. Y lo más irónico de todo es que cuanto más confía en que volverás, más irreversible se vuelve tu proceso. La psicología lo explica con claridad. La mente humana idealiza lo que se congela. Cuando no tienes noticias de alguien, tiendes a imaginarlo igual, detenido en el tiempo, esperando, pensando, llorando. Y por eso él cree que tu vida está en pausa. Pero cuando finalmente descubre que no solo no te detuviste, sino que creciste, el golpe es brutal, porque el tiempo no lo conservó todo igual, el tiempo te cambió. Imagina su desconcierto al cruzarse contigo después de meses. Él espera encontrar a la mujer que dejó, pero en su lugar se encuentra con alguien distinta, más segura, más serena, más auténtica. No puede entender cómo ocurrió, porque en su mente todo estaba detenido. Pero la verdad es simple, mientras él se aferraba al pasado, tú abrazaste el presente.
Mientras él confiaba en el regreso, tú apostaste por tu evolución. Lo más curioso es que tu transformación no fue un acto deliberado para demostrarle nada. Fue una consecuencia natural del tiempo bien utilizado. Porque el tiempo, si lo llenas de quejas y de espera, se convierte en un enemigo. Pero si lo llenas de acción, de introspección y de crecimiento, se convierte en un aliado. Y esa diferencia es lo que más duele, ver que tú supiste aprovechar cada segundo mientras él lo desperdició esperando que las cosas se resolvieran solas. El tiempo es sabio porque da perspectiva. Lo que al inicio parecía imposible de soltar, con los meses se vuelve manejable. Lo que parecía insoportable, se convierte en recuerdo. Y lo que parecía imprescindible se revela prescindible. Tú descubriste que podías vivir sin él, no porque de un día a otro lo decidieras, sino porque cada día, poco a poco, lo fuiste dejando atrás. Y ese proceso, que parece invisible, se vuelve irrefutable cuando él te mira de nuevo. Lo que más lo atormenta no es que hayas cambiado, sino que el tiempo esté de tu lado y no del suyo, porque el tiempo no se detiene a esperarlo y cada día que pasa lo aleja más de la posibilidad de recuperar lo que tenía. Él quería creer que el tiempo curaría sus heridas y en parte lo hace, pero también le muestra algo que no quiere aceptar, que ya no eres la misma, que ya no lo necesitas, que ya no lo esperas. Y ahí está la lección más dura. El tiempo no borra, transforma. No devuelve lo que perdiste, pero te devuelve a ti. Y cuando te devuelve a ti, nadie puede arrebatártelo. Esa es la verdad que más duele a quien te pierde. Que el tiempo, en lugar de acercarte, te liberó. Que su ausencia, en lugar de romperte, te reconstruyó. Y que mientras él confiaba en la costumbre, tú aprendiste a vivir con plenitud. Lo que más marca no es tu silencio, ni tu ausencia, ni siquiera tu indiferencia. Lo que más marca es que el tiempo, en tu caso, no te debilitó, sino que te fortaleció. Y esa fortaleza es irreversible, porque al final el tiempo siempre revela lo esencial. ¿Quién usó el dolor para crecer y quién se quedó atrapado en él? Y cuando esa verdad se muestra, ya no hay nada que discutir. El tiempo habló y su voz es definitiva.